Bienvenidos sean, qué bueno, me da mucho gusto ver que ahora sí ya vemos jóvenes. Bueno, tú también estás joven, ¿no? Estás chava todavía, ¿qué? ¿23 años? No, chava. Ok, bienvenidos sean, vamos a ver el tema de Dios, se llama Me Transforma. Yo no sé tú, pero yo sé que tú has venido aquí movido por quizás una invitación de alguien, quizás veniste porque no tenía nada que hacer o porque te obligaron, no sé si alguien lo obligaron a venir, ¿no? ¿Nadie? ¿A nada? No te obligaron a venir, ¿qué te dijo tu hermano? Si vas te compro algo, ¿no? ¿No, nada? ¿No te dio una feria por ahí? ¿A ti tampoco te dio una feria? ¿No, nada? ¿No? Ok, qué bueno. Entonces quiere decir que estamos todos porque queremos, ¿no? No me voy a meter en rollos de voluntad, por favor. Es por poco y se nos revienta el casco. Entonces, eso ya lo ven mañana con el pastor. Entonces, dice, me transforma. ¿Qué me puede transformar? Hace un momento decíamos, que Jesús cuando estaba en su tiempo y antes de Jesús estaba su primo que era Juan el Bautista, y Juan el Bautista en el desierto gritaba, arrepiéntanse a gran voz, arrepiéntanse. Y Jesús también de igual manera decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo no sé tú, pero yo no me sentía tan familiarizado ni tan atraído con las cosas de Dios, porque había algo en mi mente que me decía, ¿cómo voy yo a estar en una reunión a las 5 de la tarde sábado, pudiendo estar en otro lado, en un antro o en un salón de baile? Bueno, yo no sé bailar, pero tú sí. O en otro lado, ¿no? Haciendo otras cosas, quizás hasta algunos trabajando o estudiando o haciendo no sé qué cosa. Entonces, yo muchas veces pensaba que mi manera de pensar era la correcta. No sé si alguien se ha sentido igual. Cuando muchas veces te sientes de que mis padres o mi mamá o mi papá piensan de una manera equivocada y ellos como que ya no tienen, como que ya vivieron otro tiempo y ellos ya no saben nada absolutamente. Pero hay algo que yo sé que te movió a estar aquí. Sé que hubo algo que fue sembrado en tu corazón y que al menos dijiste, bueno, pues voy para que ya no me estén molestando, ¿no? Para quitarme a este cuate o al que me esté invitando de la cabeza y voy a ir, ¿no? Así como yo en su momento. Pero yo sentía que había algo que tenía que ser transformado en mi corazón, en mi mente. Había algo que yo sabía muy, muy en mi interior que yo necesitaba, que yo anhelaba, que yo buscaba, porque decía, si yo no hago algo porque mi manera de pensar cambie y se transforme, voy a quizás a vivir de una manera errónea, de una manera equivocada. Y había algo que a mí me espantaba, que yo no quería repetir algunas cosas que yo había vivido desde mi infancia. Yo no quería repetir algunos patrones que yo había visto, quizás en mis padres, quizás en algún familiar, etcétera. Pero hay algo, jóvenes, que ahorita actualmente yo estoy observando, y yo sé que no nada más pasa en los jóvenes, sino pasa en todas las personas, pero es que a veces nos dejamos llevar más por nuestras emociones que por lo que Dios quiere de nosotros. Pensamos que lo que nosotros hacemos es importante, tiene un gran peso. Pensamos que, lo dije la otra conferencia, pensamos que cuando tengamos esa carrera que anhelamos vamos a ser felices. Pensamos que cuando ya nos casemos y nos salgamos de la casa de los ogros de nuestros padres ya vamos a estar bien. Era el único que pensaba eso, ok. Pensamos que cuando llegue la novia que tanto anhelo, que está así bien 90, 60, 90, voy a ser feliz. O que va a llegar el chavo bien, no, a ti sí te llegó, ¿verdad? O el chavo bien ponchado, bien así de que no manches, ay, sí, de que parece que Dios le hizo los brazos así con sus manos, así bien. Y si no, o sea, cuando esa persona llegue, o cuando tenga un auto, cuando tenga cosas, o mi departamento, o a lo mejor te está pasando, no sé si te pasó, que cuando tenía yo escasos unos 18 años, yo decía, no, yo cuando cumpla 25, yo voy a tener mi camioneta Ford Lobo, mi motocicleta, voy a tener mi depa de soltero, voy a tener mucha lana y voy a hacer no sé qué cosa. Y llegaron los 25 y ¿qué crees? Solamente tenía 20 pesos y un boleto del metro. Y decía, ¿cómo puede ser posible, no?
Porque a veces perseguimos motivos y propósitos equivocados y nos dejamos llevar más por las cosas que tú y yo creemos que son importantes para nosotros, o nos dejamos llevar más por nuestras emociones que por lo que Dios quiere para ti. Hay algo muy real y yo te invito a que si tú el día de hoy hay alguna duda en tu mente, tú lo descubras por tus propios medios, y yo sé que tarde o temprano te vas a topar con esa persona que se llama Dios, con esa persona que tarde o temprano muchas veces queremos evitar, que a veces queremos así como que no es cierto, esto es una mentira, esto es una falacia, yo sí sé de filosofía, yo sí sé de grandes cosas, a mí que me pueden contar, etcétera, 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 etcétera. Pero yo sé que algo tarde o temprano tú te vas a topar con él. Y si no me crees, investígalo por tu propia cuenta. Ok, vamos a iniciar y vamos con el primer versículo que está en Mateo 4:4, que dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, hay algo principalmente que hoy te quiero preguntar a ti. ¿Cuál es tu alimento? ¿De qué te estás alimentando la cabeza? Porque aquello con lo cual tú te estás alimentando es el día de hoy quizás tu prioridad. Es quizás ahorita el día de hoy lo que te está moviendo. Y quizás estás haciendo cualquier circunstancia en torno a eso. Como por ejemplo, si tú te llenas la cabeza de demasiado celular, yo me imagino que hasta cuando vas a una pregunta, ya le habíamos hecho, ¿por qué los hombres se tardan mucho tiempo en el baño? Porque admiramos nuestra belleza. Ok. ¿Por qué los hombres nos tardamos mucho tiempo en el baño? Por el metabolismo, tal vez. ¿Cómo te llamas? Carmelo, ¿por qué nos tardamos tanto los hombres en el baño? Porque comemos mucho. Comemos mucho, ok. ¿Y cuando se llevan celular, por qué se tardan mucho? Porque estamos viendo las noticias. Se murió José José, estoy triste. ¿Alguien puede venir a orar por mí porque se murió el príncipe de la canción? Qué desgracia. Pero bueno, entonces, hay algo, otra. ¿A quién le preguntamos de las dos mujeres? Bueno, no a ninguna, ¿verdad? Ok, así las dejamos. Entonces, hay algo que a ti y a mí nos movemos mucho. Hay algo a ti que con lo que alimentamos nuestra mentalidad, alimentamos nuestro ser, es lo que el día de hoy nos define, es lo que el día de hoy nos está llenando la cabeza. Y por eso Jesús decía, y esto se lo está respondiendo en el desierto, cuando pasó 40 días en el desierto, en ayuno, en oración, y por ahí se le presenta a alguien que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que se le apareció a Jesús en el desierto? Dilo fuerte. Bueno, olvídalo. Satanás. Y Satanás lo empieza a tentar y empieza a decir, oye, pues si tú eres el Hijo de Dios, a ver, transforma esas piedras en pan, a ver, transfórmalos y cómetelos y no sé qué, y a ver, transforma aquello. Y Jesús le responde esto. Le dice, a ver, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba diciendo una afirmación que tú y yo, a veces, inclusive los que ya llevamos tiempo en Cristo, dejamos a un lado, y es alimentarnos de la palabra. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con chismes? ¿Con murmuración? ¿Con es que fulanito de tal me dijo que fulanita de tal, que cuando anduvo con fulanito de tal, y que fulanito de tal le dijo a menganito que, y te estás alimentando esa cosa, y estamos todos ansiosos y todos apresurados siempre, y estamos llenos a veces de ira? Pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué vivimos a veces llenos de ansiedad los jóvenes? Porque no estamos alimentando y no estamos escuchando la voz correcta. ¿Cuál es tu alimento el día de hoy? ¿Con qué tú puedes decirme, sabes que mi alimento es quizás a lo mejor hacer ejercicio diario, y eso te está alimentando? Ok, y a lo mejor te pone un cuerpo bien chido, pero no lo es todo. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con tu escuela, con tu trabajo, con lo que tú estás desempeñando? Ok, qué bueno que tienes un trabajo, qué bueno que tienes una escuela, qué bueno que estás haciendo cosas productivas para ti. Pero yo sé que muchas veces los jóvenes siempre pasamos por algo, sí, yo también paso, que se llama a veces que te llega un vacío en el corazón. ¿Y por qué te llega a veces ese vacío en el corazón?
Porque nos olvidamos de alimentarnos, porque nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Fíjate lo que dice en Hechos 20:32. Dice, su palabra nos da gracia. Y te voy a decir, el primer punto es, su palabra nos da gracia. Y vamos a ver por qué. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Su palabra, la palabra del Señor, hace que tú y yo podamos, que donde tú y yo podamos ser edificados. Yo te pregunto a ti, cada vez que viene una prueba, o cada vez que la novia o el novio, o incluso tus padres, cuando inclusive a lo mejor tú llegas bien feliz, no sé dónde llegues, y llegas bien contento, así, hola, ¿qué tal? Y wow, vienes bien súper feliz, ¿no? A lo mejor ya asististe a una vez a alguna célula y saliste bien chido, bien chida, de no manches, está bien chido, casi floto, ¿no? O fuiste a una renovación, no sé lo que pasó con tu vida, y llegaste bien padre, o te despertaste y de repente viste que en tu casa ya hay un problema, que papá y mamá ya están mal. O que tu mamá ya anda de malas, así de esas veces. ¿Saben cómo son las señoras enojadas? Así de, ¡apúrale, apúrale, niño! Y los trastes y no sé qué. Y te empiezan a decir así de, y tú así de, que no debo abrir mi boca para y ya por más de que no puedes, pero ya te cambiaron tu emoción. Tú estabas bien. ¿A qué quiero ir con esto? A que no puede ser posible, o más bien a preguntarnos por qué cualquier ventarrón que se nos aparece en nuestra vida hace que nos tumbemos como chavos. ¿Por qué cualquier circunstancia en nuestro entorno, con las personas que nos encontramos, por qué con quizás una mala calificación? Los jóvenes luego sufren por una mala calificación. Yo con un 6 era feliz, ¿no? Y muchos, es que estoy triste. ¿Cuánto sacaste? 8, así de, no manches, porque estás triste por un 8, ¿y tú cuánto? Yo era de los que me decían, pues yo saqué un 6, ¿no? Y eso saqué 5.5 y el maestro me subió a 6, ¿no? Y yo era feliz. Y hay muchos que dicen, no manches. Pero ¿sobre qué te estás edificando? ¿Dónde está tu cimiento? ¿La filosofía es tu cimiento? Los libros de Paulo Coelho. Es que el alquimista, ¿no? En mi tiempo, no sé si alguien se acuerde, ¿alguna vez escuchó a Mariano Osorio? Eso ya es muy ruco, denme chance los chavos. Y era así de, la reflexión de los 3 arbolitos, y así, ay no, y los 3 arbolitos, y Dios tiene un propósito, y la ponía, ¿no? O si no, de repente, ¿quieres una más ruca? ¿Quieres una más antigua? Paco Stanley con la del papá, ¿no? ¿Alguien la ha escuchado? Y todavía recuerdo cuando llegó mi hijo, y así de, no, pues es que, y tú crees que ya tienes el conocimiento exacto de las cosas, pero ¿sabes dónde surge la verdad? Cuando cruzas si tienes habitación, la puerta de tu habitación. Ahí está la verdad de lo que tú eres, de lo que tú y yo somos, de lo que tú y yo alimentamos. Tú y yo podemos salir y dar una buena cara y decir que no pasa nada y sentirnos orgullosos de la vida ejemplar que llevamos y sentirnos lo súper wow de que estamos súper llenos de conocimiento aquí. O quizás de que a ti que te pueden decir si tú ya lo has vivido todo. Pero yo sé que cuando tú y yo cruzamos la puerta de nuestra habitación, ahí es donde realmente está nuestra verdad y donde nos topamos con nuestra soledad y donde a veces tú y yo tenemos que poner ruido, tenemos que hacer otras cosas para distraer la mente, porque hay cosas que no queremos ver por dentro. Y vamos a decir, ¿y por qué el tema se llamaba Me Transforma? Porque realmente la palabra nos transforma, la palabra nos cambia. La palabra dice, la misma palabra, aunque valga la redundancia, dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo tú y yo nos queremos alimentar de algo si estamos escuchando cosas erróneas, estamos leyendo cosas equivocadas? Tú y yo a veces nos olvidamos de esa parte. No importa cuánto tiempo llevas aquí, si es la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, o llevas años asistiendo, tú y yo a veces nos olvidamos de escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere decir. Y te vuelvo a repetir, nos dejamos llevar por nuestras emociones y no por lo que Él quiere para ti y para mí. Te platico de alguien
hay una persona en el Viejo Testamento que se llamaba Saúl. Dice la palabra que este cuate era un super cuate súper alto. Chavas, tú no. Chavas era un chavo súper alto. Así me imagino que estaba bien. Lo narra la palabra como alguien hermoso, así como estaba bien. Ahí dice la palabra, era hermoso y guapo. Casi me imagino a alguien como el Capitán América. ¿Cómo se llama ese cuate? Chris, no sé qué. Así, imagínate el capitán así bien, así, imagínatelo. O como, no sé, a alguien de ellos, ¿no? Así todo bien, así bien ponchado y bien alto y que todas las podía. Pero ese cuate no sabía que Dios tenía un propósito para él, porque nunca se había ocupado de las cosas de Dios. Siempre las había ignorado. Siempre era un buen hijo, porque ahí narra la palabra que era un buen hijo, que se preocupó tanto porque su padre había perdido unas asnas, o sea, unas burras, las había perdido, y él va en búsqueda de ellas junto con uno de sus siervos. Eso quiere decir que era una persona que tenía lana, no era cualquier tipo. Y Saúl va a buscar las asnas de su padre. Se tarda 3 días. O sea, era una persona que era un buen hijo, que obedecía a su papá, que hacía las cosas que su familia le ordenaba. Pero en el momento en que su siervo le dice, vamos a visitar al vidente, que en ese tiempo le llamaban así a los profetas, y que era el profeta, ya se me olvidó, Samuel, que era el profeta Samuel. Y este cuate no sabía quién era él. ¿Y por qué no sabía? Porque nunca se había ocupado de las cosas de Dios. Nunca había asistido al templo, así le llamaban en aquel entonces. Nunca había ido a la congre, pues. Nunca había ido a la reunión de los jóvenes a las 5 de la tarde, ¿no? Nunca se había interesado por Dios. Y él en un momento dado, Dios lo manda a llamar, es ungido como rey y tiene un papel como rey. Pero es aquí el problema, cuando no sabes y no te edificas correctamente en la palabra de Dios. Este libro que está aquí es un libro de 66 libros, consta de 66 libros, y aquí está escrita la instrucción perfecta de Dios para ti, para mí. ¿Qué es lo que el día de hoy dirige tu vida y rige tu caminar? Fíjate lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, la palabra de Dios es vida. La palabra, si tú la ves, me encanta porque no sé si en tu casa, en la mía sí era, de que mi familia y yo agarrábamos y poníamos la Biblia y la dejábamos abierta en el Salmo 91 para tener protección de la casa. Fíjate nada más qué tontería, ¿no? Y ahí déjala abierta en el Salmo 91 para que toda la casa se limpie, ¿no? Y era así como que era un amuleto de la Biblia ahí en el centro de la mesa, ¿no? Y llegabas y luego ya limpié, tu mamá te mandaba a limpiar y toda la mugre aquí del libro más y toda la mugre aquí en las hojas, y así lo hacíamos nosotros, ¿no? Pero este libro, así como tú lo ves, es pura letra que a lo mejor pues dices, bueno, ¿y esto qué, no? Pero al momento de que tú y yo lo leemos, lo escuchamos, lo estudiamos, se convierte en algo que es vivo y eficaz, y dice, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Es decir, ¿cómo quieres entender tus pensamientos y los míos? Con la palabra. ¿Quieres una respuesta a tu vida? Y te aseguro que si tú abres este libro, la vas a encontrar. ¿No me crees? Dime un problema que traigas. Ahorita te digo qué onda. Ahorita vemos qué onda, ¿no? Y así la clásica, ¿no? Es que la abres y así, ay, no manches, mira lo que me salió, ¿no? Pero dice, es eficaz y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que continúa diciendo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar. Es útil para enseñar. ¿Cómo quieres tú y yo cómo quieres que tú y yo caminemos de una manera correcta? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo sé si fueron, Luis, si fueron personas las que escribieron este libro que para mí es nada, si fueron seres humanos, y si a mí me he topado con esos comentarios, si tu mismo libro dice que maldito el hombre que confía en el hombre, sí, ok, sí,
Fue escrita por hombres, pues ¿quién lo iba a hacer? Es como, por ejemplo, si Dios quiere que haya una canción, a ver, ¿va a bajar Dios a tocarte la guitarra nada más para ti? Claro que no, va a utilizar al Daniel para que se escuche la batería, va a usar a Juanito, va a inspirar a Juanito, va a inspirar a Mauricio, a todos los que estamos aquí para que haya alabanza. ¿Cómo vamos a hacer que la palabra de Dios se propague por YouTube? Va a utilizar a Isma en la cámara, tiene que mover, y utilizó a estos hombres y escribió y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, cualquier escritura que está aquí es inspirada por Dios y nos enseña para redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? A grandes rasgos es la palabra que te empieza a confrontar. ¿Sabes por qué yo no quería venir a este lugar? ¿Sabes por qué yo no quería saber nada sobre este libro? Porque este libro me acusaba como pecador. Porque estas cartas que están aquí escritas me acusaban y me delataban todo lo que yo venía pensando y haciendo en mi vida. ¿Sabes por qué yo no quería conocer nada absolutamente sobre este libro y sobre lo que aquí estaba escrito? Porque esto era como un acta que se levantaba así como que, mire, usted necesita de esto porque esto es lo que usted ha cometido. Y así, y a ver, yo te entiendo, créeme que yo te entiendo, porque ¿a quién le va a gustar leer la verdad en otro lugar? ¿A quién? ¿A alguien le gusta que lo acusen? Y a mí la palabra me acusaba, era algo que me decía, es que tú eres esto, aquí está tu realidad. Y cuando yo la empiezo a ver, realmente me empieza a confrontar y me empieza a corregir. Me empieza a instruir, a dar una instrucción a mi vida. Y hay algo que yo te quiero comentar. La palabra de Dios, entonces, hasta este momento vemos que está llena de su gracia. La palabra nos edifica, la palabra nos hace santos, la palabra tiene vida y la palabra es eficaz y nos ayuda para analizar nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Para qué sirve? Entonces, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué la voy a consultar? ¿Para qué la voy a estudiar? Y te vuelvo a platicar sobre Saúl. Sobre Saúl, ya había sido ungido como rey. Ya era el rey, imagínate, Ari, que ya seas así como que la patrona de todo San Lorenzo Tezonco. Imagínate, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Carlos, imagínate, Carlos, ya eres así como que el patrón de toda la empresa. No, pues yo aquí todas las muevo, ¿no? Imagínate. Pero si tú no sabes de una empresa qué es lo que tienes que hacer, obviamente esa empresa se va a venir para abajo. Si tú no sabes qué es lo que tienes que hacer siendo la patrona de todo San Lorenzo Tezonco, imagínate, ¿no? Siendo la jefa de... Ya me imagino cuántas bandas moverías, ¿eh? Imagínatelo. Pero si tú no sabes, si tú no te instruyes, ¿cómo rayos vas a conocer y más vas a mantener eso? Y a Saúl le pasó eso. Saúl se dejó llevar más por sus emociones que por lo que Dios quería de él, por lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Y qué le estaba pidiendo que hiciera? Dios le manda y le dice, ve a tal comunidad y ve y mata a niños, mata a jóvenes, mata. Y Dios le dijo eso, sí, Dios le dijo eso. Era una tierra que tenía que ser conquistada. Le da una instrucción específica. ¿Y qué crees que llega a hacer Saúl? Llega y los demás dicen, no los mates. Y él, no, pues es que si no los mato, voy a ser bueno para ellos. Ellos me van a alabar a mí. Voy a ser excelente para ellos. Se estaba dejando llevar por una emoción. ¿Cuántas veces hay personas o hay amigos o hay familiares quizás que te están invitando a caer y que sí les haces caso? No sé qué van a decir. Si yo los mato, no voy a ser bueno para ellos. Si yo los dejo vivos, ellos me van a reconocer a mí como su salvador. Eso pensó Saúl. Se dejó llevar por su emoción, se dejó llevar por lo que él creía que era bueno. Entonces no estaba interesado en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que pierde el reino. Yo no sé si tú y yo nos movamos de esa manera. No sé si tú y yo seamos como ese Saúl que a veces no le interesan las cosas de Dios, las hace a un lado, las ignora, así como que no les da el peso, no les da lo suficiente, así como que dices, ay, a mí esto me viene guango, Luis, no manches.
pero sé que muy en el fondo de nuestros corazones Dios nos está hablando duramente y nos está diciendo: hey, ya no te dejes gobernar por tu emoción, empieza a ser gobernado por lo que el Señor te está diciendo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Hay tantos, lo voy a decir, hay tantos estúpidos que van a consultar a no sé dónde, ¿no? Van a consultar las cartas, los horóscopos. Y créeme que yo he visto gente creyente en Cristo que luego así: hay una imagen de Acuario, ¿no? Y digo: no, neta, es neta lo que están diciendo. Y van a consultar que a los mediums, que van a consultar que la ouija y que la brujería, y que una señora que se duerme y le entra un espíritu y se empieza a decir, a hablar así como que medio raro, y luego te empieza así como que con un huevo te limpian, imagínate. O sea, ¿cómo? Si yo cuando dije no, ¿qué pasó? Así, aguante, pues no que era señora, pues que tranquila, ¿no? Y yo dije así o con ramos o con lociones, y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Si tenemos la instrucción perfecta y queremos conocer nuestro futuro, ¿qué va a pasar? ¿Será él el indicado? ¿Será ella la indicada? ¿Qué carrera elegir? ¿Cómo me voy a conducir? Si me junto con ellos, ¿voy a tener buenas cosas? ¿Qué va a pasar de mi futuro? ¿Cuándo? Imagínate, luego hay mucha gente que está interesada. ¿Cuándo me voy a morir? O sea, ¿para qué quieres saber cuándo te vas a morir? No manches, ¿no? Por favor. Y hay algo que sí, todos estamos, y es que ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y más luego los chavos vienen así como ya en épocas de exámenes, en épocas así como que tienen que elegir una carrera así de, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, para dónde me debo de mover y no sé qué. Y van a hacer un rollo de cosas, a consultar a otras personas que no tienen que consultar. Créeme que a veces cuando yo recibí esto por parte de Dios y vi que realmente su palabra, que es su verdad, me transforma, empecé a ver el propósito real que yo tenía en este lugar llamado tierra. Tú y yo, más bien yo te pregunto, ¿tú sabes por qué estás en este lugar? ¿Tú sabes por qué fregados es que tu mamá y tu papá tuvieron una relación y saliste tú así de ¡pum! ¿No? Y tú creciste y estás desempeñando quizás algunas tareas con tu familia. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? ¿Sabes cuál es tu propósito realmente? Tu propósito y el mío no comienza por nosotros. Tu propósito y el mío no comienza en nosotros. Fíjate lo que dice Salmo 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar mi... O sea, que agarro la Biblia, Luis, y la guardo y ya. O sea, no. ¿Cómo voy a limpiar mi camino? ¿Cómo el joven va a ser dirigido? ¿Cómo el joven va a ser instruido? Con la palabra del Señor. Con hacerle caso a lo que el día de hoy Dios me está invitando a hacer. O realmente tú y yo podemos decir o podemos pensar que nuestra manera de actuar hasta el día de hoy nos tiene donde tú y yo queremos. Te pregunto si tal vez tu manera de pensar te ha llevado a cumplir los objetivos que tú quieres. Sí, puede ser tu respuesta, pero sé que hay una incomodidad fuerte en tu corazón que no te está dejando en paz, que te está diciendo otras cosas diferentes quizás. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. Fíjate lo que continúa diciendo el 119:105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios entonces también alumbra mi camino. Dice: es una lámpara a mis pies, hace que tú y yo caminemos. Alguien, bueno, no creo que alguien se haya puesto una lámpara en los pies algún día, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, ¿te has puesto una lámpara aquí? Daniel tiene un casco que tiene una lamparita que una vez me lo prestó, y ese casco luego he visto que lo agarran mucho para trabajar en lugares oscuros, ¿no? Cuando apagas la luz de repente que sí, ¡bum!, se fue la luz y digo, ¡ay, no más! Y la clásica de las mamás, ¿no? Así de, a ver, asómate a ver si todos tienen luz, ¿no? Así, sí, mamá, se fue la luz, o sea, a ver, fíjate si es parejo, y ahí están todos asomándose a ver si es parejo, ¿no? Y prendes una lucecita y con esa sirve para que te alumbres, ¿a poco no? ¿Alguien sabe manejar?
¿no? ¿Tú sabes manejar? Bueno, hay más o menos. Cuando manejas en la carretera, cuando vas en una vía y es noche, nada más hace faltan 2 faros y no necesitas ver lo que hay a continuación, si va a haber una curva, no necesitas saber si va a haber un Oxxo a tantos kilómetros, no lo necesitas saber. Ahorita para eso ya está el Waze y todo ese rollo, ¿no? Pero simplemente con esos 2 faros en la noche, en una carretera, te sirve para caminar y llegar a una gran distancia, ¿a poco no? Así es la fe, así es la palabra de Dios. Como tú y yo alimentamos nuestra fe. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que con ese simple faro que yo puedo poner aquí y puedo poner en mi corazón, eso me sirve quizás para caminar en un lugar oscuro, en un lugar de tinieblas, y vas a llegar a una gran distancia, como si fueras manejando un auto, como si llevaras muchas, que de aquí a Monterrey y te vas en la noche y te va a ayudar, esas dos luces te van a ayudar para llegar lejos. Así funciona la fe, así funciona la palabra de Dios, así funciona lo que el día de hoy el Señor quiere que tú y yo agarremos. Dice el siguiente versículo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y engañados a vosotros mismos. ¿Es el último versículo que tengo? ¿Falta uno? ¿Faltan 3? ¿Por qué pusimos tantos? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y engañados a vosotros mismos. Hay momentos, y a lo mejor los que ya llevan un tiempo conociendo de Cristo pueden conocer, y es que a veces podemos tú y yo saber bastante de la palabra, podemos conocer bastantes versículos, podemos conocer lo que pasó con David, con Saúl, con Abraham, con Isaac, con no sé qué, y todo el rollo, y podemos hacer toda la genealogía de Cristo así. Pero yo te estoy invitando con todo este chorote que estoy aventando, te estoy invitando a que la instrucción correcta que tú puedes recibir está en este libro, a que realmente empieces a hacer uso de él. Contéstate a ti mismo, ¿cuánto tiempo a la semana dedicas para abrir la Biblia? Es que yo desde mi celular, por favor, deja tu celular un rato. Ya sé que tienes la aplicación ahí de YouVersion, o no sé cómo se llame. Ya sé que la tienes, y es la tecnología de wow, y es que ya puedo compartir un versículo, ¿no? Sí, ya lo sé. Pero te entra un WhatsApp, estás leyendo un versículo acá bien chido y te entra un WhatsApp, ¿a poco no? Y así de, porque lámpara es a mis pies, así de, y luego baja así de, y le abre la conversación así de, no manches, ¿qué pasó? Y ya la palabrilla que estaba, la palabra que estaba leyendo, la instrucción que tú estabas recibiendo de Dios, según tú en tu celular, ya la ignoraste, ¿no? O estás así bien clavado y de repente te aparece una notificación de YouTube, ¿no? Escorpión Dorado acaba de subir el video, así de, no manches, vamos a ver con quién está Escorpión al volante, ¿no? ¿Soy el único que ve Escorpión al volante? ¿Soy el único pecador? No manchen, perdónenme. Entonces me van a correr de este lugar. Y luego ves y dices, no, pues mejor voy a ver lo que dice el Escorpión Dorado. Y ya no, yo te invito, neta sí te estoy invitando a que tú, si tú estás interesado en lo que Dios te quiere decir, así de, a ver si sí es cierto, consigue una de estas y lee un versículo, 2 versículos, 4, no sé, al día, menos de 10 minutos, no te quito, solamente 10 minutos al día, 5 minutos si quieres, y yo sé que tu vida va a empezar a transformarte. Yo por eso ponía el Transformer, así como se han visto los Transformers, todos hemos visto cuando está el carro y de repente se transforma y todo el power que sale de él. Tú y yo queremos ser realmente poderosos en nuestra vida, queremos ser victoriosos. Atiende a lo que el Señor te está diciendo, pero dice aquí, no solamente la leas, no solamente la revises, no solamente la oigas, sino sé hacedor de lo que estás leyendo. Si el Señor te está diciendo y te está hablando duramente con la circunstancia de todo me es permitido, pero no todo me conviene, te está hablando de que tu ojo es algo muy preciado y que tú no puedes seguirlo contaminando, pero si no lo estás actuando, no lo estás ejecutando, simplemente, ¿qué dice el versículo en Santiago? Dice, estamos siendo oidores y engañados a vosotros mismos. No estamos llevando la palabra a nuestras vidas, no estamos siendo conquistados por lo que Él nos está hablando. Dice el siguiente versículo,
Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Es decir, cualquiera que escucha esta palabra, cualquiera que la lee, que la revisa y que la hace, que la lleva a la ejecución, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos hemos visto de repente cuando llegan los huracanes allá a Estados Unidos, y hemos visto imágenes y cómo las casas son de madera ahí. De muy niño, tenía 13 años cuando vivimos unos 6 meses allá, mis padres y yo, y luego vivíamos en una traila, era de madera completamente, era un remolque, ¿no? Y luego nos regresamos y meses después ocurrió un huracán ahí en Carolina del Norte y vimos cómo toda esa zona fue devastada. Y dije, ¡ay, no manches, Dios es sabio!, ¿no? Por eso nos venimos, ¿no? Pero vi cómo todo fue consumado. Vi cómo todas las casas se las llevaba las aguas. ¿Por qué? Porque no estaban edificadas sobre una roca firme. Hay personas, todos conocimos del temblor de hace 2 años. Hay personas que si tú te das cuenta que en la zona de Xochimilco hubo muchas casas que se cayeron. Y hay muchas personas que viven en la zona del Pedregal y todo ese rollo donde la roca es sólida, y dicen que el temblor no se sintió tan fuerte como quizás en algunas zonas de la ciudad. ¿Por qué crees tú? Porque está edificada en un terreno firme. Y te volví a decir hace un rato, ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre qué cimientos la estás poniendo? A lo mejor nada más estás poniendo un cimiento y quieres hacer una torrecísima. Esa torrecísima le va a pasar como a la torre de Babel, se va a destruir. Pero si tú quieres, dice Jesús, estas son palabras de Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que la planeó correctamente, que hizo una estrategia correcta para edificar su casa. Dice el siguiente versículo. El siguiente versículo, ¿es el último? Ah, no, que 3. ¿Por qué me engañas, Lito? No manches. Ok, entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está invitando a hacer? Y la enseñanza que trae el día de hoy es que tú y yo debemos de atender el llamado que el Señor nos está haciendo a conocer de su palabra. Aceptar, dice en mis anotaciones, dice, debemos de aceptar la autoridad que hay en la palabra de Dios, debemos de asimilar la verdad, y la verdad, dice, nos hará libres. ¿Tú quieres encontrar libertad? Fíjate, en el tiempo de Jesús, bueno, no es cierto, en el tiempo de los romanos, ya no me acuerdo de quién, si de los romanos o de los griegos, pero bueno, la palabra adicción viene del griego, viene del griego adictus, que significaba esclavo. Es decir, ¿qué era un adictus? A lo mejor Paco me pedía una lana, ¿no? Me pedía unos 5,000 pesos, ¿te gustan? ¿Son buenos? Ok, ¿tú aquí te alcanza? Para muchas cosas. Entonces, no me digas. 5,000 pesos me pedía Paco. Y Paco no me pagaba en el tiempo que habíamos dicho. Entonces yo tenía toda la libertad de convertirlo a él en mi adictus, es decir, en mi esclavo, de una forma en que me tenía que pagar. Yo no sé, a lo mejor tú traes alguna adicción, y no solamente me quiero referir a la adicción de la harina, de la coca, pues, ni a la adicción de la piedra, del alcohol, la cerveza, no sé. Yo sé que hay otras adicciones y hay otras cosas de esclavitud que tenemos tú y yo en el corazón. ¿Y cómo queremos ser libres de eso? ¿Cómo te quieres quitar las cadenas y dejar de ser un adictus de la circunstancia que te está moviendo, que te está acabando, que te está destruyendo? Quizás, yo siempre lo digo, quizás una relación, quizás una sustancia, quizás la pornografía. No sé qué es lo que el día de hoy te esté sacando del marasmo en la mentalidad en la que a veces debemos de estar. No sé qué es lo que el día de hoy te esté contaminando, no sé lo que el día de hoy te esté moviendo, pero sea lo que sea, el Padre dice, hey, atiende a esto. Si tú escuchas estas palabras y las llevas a cabo, vas a ser como esa persona que edifica su casa sobre la roca, que edifica sobre un cimiento firme y que puede salir adelante. Entonces, yo te quiero invitar a que reflexiones qué es lo que Dios te está diciendo que hagas en su palabra. ¿Cuántos de aquí hemos leído la Biblia alguna vez? Ok, ¿tú no la lees, Amalia? ¿Tú sí la lees, Carlos, alguna vez? Una vez la leí, ok, pero ya la leíste. Entonces todos la hemos leído. ¿Qué es lo que Dios
en cualquier momento de que la hayas leído, te dio y te dijo que llevaras y no lo has hecho. Quizás te mandó a perdonar a tus padres y no lo has hecho. Quizás te mandó a reconciliarte con alguien y no lo has hecho. Quizás te mandó a que dejaras esa relación que te está destruyendo y no lo has hecho. Quizás te ha dicho: hey, ven, sígueme. Ven, tú, sígueme. No te prometo un camino lleno de rosas, porque Jesús no promete caminos llenos de rosas. Eso es una gran mentira. Si tú alguna vez escuchaste: hey, tú siga a Dios y vas a tener todas las riquezas del mundo, eso es una falsedad. Lo que primero Dios te va a ayudar a hacer es a tratar con tu corazón, a confrontarte, a corregirte, a redarguirte, dice su palabra, a edificarte. ¿Qué es lo que el Señor ya te dijo que hicieras en su palabra y no lo has hecho? Y más bien cerraste el mensaje y dejamos en visto a Jesús. ¿Alguna vez te han dejado en visto? ¿Qué se siente que te dejen en visto? Así de: oh, no, yo no me contestó, ¿no? Y tú y yo hacemos eso a veces con Él. Lo dejamos en visto y lo ignoramos, así de: no me estés ahorita quitando el tiempo, no quiero saber nada de ti. Dios no es como el genio de Aladino que sale de la lámpara y tú le vas a pedir tus deseos y Él te los va a cumplir. Más bien tú y yo somos los que debemos de cumplir los deseos del Señor, porque a Él le costaste una cruz pesada que fue bañada absolutamente con su sangre. Si tú crees que tu vida no tiene ni un sentido, déjame decirte que tú tienes un costo mayor, y que fue sangre, y que fue su muerte, y que fue su sacrificio. Y Él dijo: yo no los voy a dejar en visto, yo quiero que ellos sean parte conmigo. Pero si tú y yo no nos damos a la tarea de escuchar lo que Él quiere de ti, de mí, ¿cómo vamos a guiar nuestra vida? ¿Cómo puede ser que la palabra pueda alumbrarnos si siempre la tapamos y la ignoramos? Entonces, todo esto, lo que el Señor te está dando no es para tu conocimiento, ni para el mío, ni para sentirnos wow, es que yo sé mucho. No, eso no importa. Podremos saber mucho, pero no podemos quizás accionar en nuestro caminar. Entonces, me gustaría, si puedes cerrar tus ojos un momento.